Bienvenidos a la clase de hoy, el don de lenguas. ¿Qué dice la Biblia realmente sobre el don de lenguas? Las lenguas de la Biblia son las mismas lenguas que escuchamos hoy en algunas iglesias. En el día de Pentecostés, ¿los discípulos hablaron idiomas reales o hablaron sonidos que nadie podía entender? ¿Por qué en Hechos 2 nadie necesitó intérprete, pero en la iglesia de Corinto Pablo exige que haya interpretación? ¿Existen realmente las lenguas angelicales? ¿Puede alguien decir que perdió el control cuando el Espíritu Santo lo tomó? ¿Puede toda una congregación estar hablando en lenguas al mismo tiempo según la Biblia? ¿Es bíblico enseñar a las personas a repetir sonidos una y otra vez hasta hablar en lenguas? ¿Hablar en lenguas demuestra que una persona ha recibido el bautismo del Espíritu Santo? En la clase de hoy pretendo que estudiemos juntos todos los pasajes del Nuevo Testamento en donde la Biblia hace referencia a las lenguas. Así que vamos a comenzar por Marcos 16. Seguiremos por Hechos 2, Hechos 10, Hechos 19, 1 Corintios 12, 13 y 14. Así que tenemos muchas citas bíblicas para estudiar la clase de hoy, el don de lenguas. Lo primero que debemos definir es la palabra lengua. Lengua viene de esta palabra glosa. Y glosa en el griego, glosa en español, quiere decir lengua. Lengua significa este órgano, la lengua, o también un lenguaje. Así que definido esto, vamos a comenzar con el primero de los pasajes bíblicos, que es Marcos 16, 17. Anoten por favor Marcos 16, 17. Vamos a ver qué dice ese texto bíblico para comenzar desde los evangelios. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Aquí aparece la primera vez la alusión en el Nuevo Testamento a la palabra glosa y dice, en mi nombre hablarán nuevas lenguas. ¿Qué significa nuevas lenguas? Se refiere a la capacidad sobrenatural que Dios le puede dar a una persona para hablar en un idioma que esa persona no conoce, que no es su idioma materno. Por ejemplo, yo hablo español. Yo no hablo mandarín. Si alguien me habla en el idioma chino, en mandarín, yo no puedo entenderle. Pero si Dios me diera a mí la capacidad de hablar nuevas lenguas, una nueva lengua que sería, por ejemplo, el mandarín, en ese caso, yo le diría a todos ustedes, vámonos directamente a China, oremos al Señor para que en el transcurso del viaje, durante todo este vuelo de avión, Dios nos pueda dar esa nueva lengua que es el mandarín. Padre, te pedimos que tú nos ayudes, y cuando llegamos a China, como Dios obrando sobrenaturalmente, nos entienden los chinos. Y yo me quedaría asombrado y diría, ¿qué está pasando conmigo? Yo les entiendo y ellos me entienden. Dios me dio una nueva lengua. Me dio el mandarín, por poner un ejemplo. Eso es lo que está diciendo Marcos 16, 17. Leamos de nuevo. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. ¿Cuándo se cumplió eso? Se cumplió en el día de Pentecostés. Empezó a cumplirse allí, en la iglesia del primer siglo. Así que vamos al segundo de los pasajes en esta serie de estudios. Vamos a Hechos capítulo 2. Ya hemos estudiado Marcos 16, 17. Ahora Hechos 2. Permítanme borrar el pizarrón y luego continuamos ya con Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, voy a anotar esta cita bíblica, Hechos 2 del 1
al 4. Vamos a ir cambiando los versículos, pero vamos a mantenernos en Hechos capítulo 2. Si tienen una Biblia a la mano, yo les sugiero que la abran. Yo tengo la mía acá, así que ustedes abran su Biblia, pónganle pausa a este video y vayan por una Biblia, vayan por un lapicero, por una hoja y empiecen a estudiar juntamente conmigo. Hechos 2, 1 al 4 dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron unas lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bueno, hemos leído Hechos 2, 1 al 4. Esta porción leída dice que los discípulos estaban reunidos en el día de Pentecostés y el Espíritu Santo vino sobre ellos repentinamente, y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el mismo Espíritu les daba que hablasen. Aquí aparecen este término lenguas, glosa, y dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. Hechos no nos deja con ninguna duda de lo que significan esas otras lenguas, porque si solamente seguimos leyendo, nos damos cuenta de qué son esas otras lenguas. Voy a cambiar entonces los versículos y ustedes vayan a la Biblia y ahora busquemos Hechos 2, 5 al 8. ¿Qué es lo que dice Hechos 2, 5 al 8? Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son todos estos galileos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? ¿Se dan cuenta de qué está hablando Hechos? De idiomas. ¿Está hablando de una lengua que es un idioma o está hablando de un dialecto que es una lengua? ¿No? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es muy sencilla. Lengua es un idioma nacional, un idioma de una nación completa. Dialecto es una lengua de una localidad. Les pongo el ejemplo de Guatemala. Por ejemplo, yo vivo en Guatemala. En Guatemala hay 25 idiomas. Ustedes dicen, ¿qué? No lo puedo creer. Sí, hay 25 idiomas. El idioma oficial es el español. Y luego hay 22 idiomas mayas, entre los cuales está el quiché, el cachiquel, el mam, sutujil, pocomchi, pocomam, etc. Y luego hay 2 idiomas adicionales, que es el xinca y el garífuna. Así que está el español, está el xinca, el garífuna, y luego hay 22 idiomas mayas. Solo en Guatemala tenemos un idioma, una lengua y 24 dialectos. Entonces, lo que está diciendo el texto es lo siguiente. Voy a leer de nuevo Hechos 2, 5 al 8. Dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, o sea, de todos los países del mundo, estaban viviendo en Jerusalén. Y hecho este estruendo, ¿cuál estruendo? El del Pentecostés, que ya leímos, ¿no? Se juntó la multitud. Fíjense que estaban una multitud de extranjeros viviendo en Jerusalén, pero estaban todos confusos. ¿Por qué? Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y aquí no se refiere solo a idiomas nacionales, sino que habían dialectos también que estaban todos maravillados. Versículo 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Imagínense, cada uno de todos los que estaban ahí extranjeros en Jerusalén estaban oyendo a estos judíos hablar en la lengua en la que cada uno de ellos había nacido. Ahora permítanme de nuevo actualizar los versículos. Vamos a leer Hechos 2, 9 al 11 para darnos cuenta qué estaba pasando en el día de Pentecostés. No, dice así: partos
medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Fíjense que yo conté con mis dedos y 18 dialectos o 18 idiomas aparecen allí en estos versículos de Hechos 2, 9 al 11. Y dice, cada uno, dice el versículo 11, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. O sea, ¿qué pasó en el día de Pentecostés? Eran idiomas reales. Los que estaban hablando en Hechos 2 en el día de Pentecostés fueron idiomas reales. Las lenguas bíblicas, queridos hermanos, siempre son idiomas reales, idiomas terrenales. Las lenguas bíblicas siempre son idiomas reales, idiomas terrenales. ¿Se recuerdan ustedes lo que pasó en la Torre de Babel? Podemos hacer aquí un símil, ¿no?, entre lo que pasó en la Torre de Babel en Génesis 11. Bueno, aquí está Génesis 11 por si lo quieren buscar. Esto es Babel, la Torre de Babel. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? Hubo confusión, hubo dispersión. En la Torre de Babel todos hablaban el mismo idioma, pero Dios confundió ese idioma. Y empieza la gente a dispersarse, a decir, yo no te entiendo a ti, pero yo tampoco te entiendo a ti. Ok, ¿qué pasa en Hechos 2 en Pentecostés? ¿Qué pasa en Hechos 2? Aquí en Pentecostés, Dios como que unió a la gente en el mismo sentir. ¿En cuál mismo sentir? En el sentir del evangelio, para que escucharan en sus propios idiomas y dialectos las maravillas de Dios. Entonces, las lenguas en la Biblia siempre son idiomas terrenales. Ahora permítanme continuar con el estudio y vamos a Hechos capítulo 9, porque en Hechos capítulo 10, perdón, porque en el capítulo 10 también Lucas, que escribe Hechos, está detallando otro evento donde sucede que se hablaron en lenguas. Hechos capítulo 10. ¿Esto qué es? Esto es la casa de Cornelio, ¿no? La casa de Cornelio. Pedro llega porque Cornelio le manda a llamar. Pedro recibe una visión de aquella manta que tenía muchos animales. Cornelio está pidiéndole a Dios y Cornelio recibe también una visita de parte de Dios que le dice que mande a traer a Pedro. Cornelio manda a traer a Pedro. Pedro llega a la casa de Cornelio. Ya eran el pueblo gentil, ya no eran judíos. Pero es el mismo Espíritu Santo y miren lo que pasó en Hechos 10, lo mismo que pasó en Hechos 2. En Hechos 10 pasa exactamente lo mismo de Hechos 2. Por eso yo le pongo Hechos 10 igual a Hechos 2. En Hechos 2, escuchen, los judíos hablaron en otros idiomas y los gentiles entendieron las maravillas de Dios en su propia lengua. ¿Qué pasa en Hechos 10? Al revés. En Hechos 10 los gentiles hablaron en otros idiomas y los judíos que habían llegado con Pedro a la casa de Cornelio se sorprenden y dicen, de tal manera que también Dios está con los gentiles, porque estamos escuchando que también el don de lenguas, el don de idiomas, el don de los dialectos está con ellos. ¿Por qué digo esto? Lo mismo que pasó en Hechos 2 pasó en Hechos 10, porque hay un pasaje clave para interpretar esto y es Hechos 11:15. Hechos 11:15. ¿Qué dice Hechos 11:15? Dice, y cuando comencé a hablar, dice Pedro está dando su justificación delante de los hermanos de la iglesia de Jerusalén, ya en Hechos capítulo 11. Y dice, y Pedro contando lo que había pasado en Hechos 10, dice, y cuando comencé a hablar, dice, cayó el Espíritu Santo sobre ellos, allá en la casa de Cornelio, como sobre nosotros al principio, dice Pedro. Y esa es la clave para entender que Hechos 10 es lo mismo que Hechos 2. Pedro dice, cuando yo comencé a hablar
aquí en Hechos 10, en la casa de Cornelio, cayó sobre ellos el Espíritu Santo, como cayó sobre nosotros al principio, en el día de Pentecostés. Aquí está Cornelio, Pentecostés. Hechos 11:15, Pedro dice que el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles, así como había caído sobre los judíos en Hechos 2. ¿Cómo había caído? Con el derramamiento de las lenguas, de los idiomas, de los dialectos, idiomas reales. Eso es lo que Pedro está explicando. Ok, así que permítanme borrar el pizarrón y continuamos. Ahora vamos a ir a otro de los pasajes de la Biblia donde habla de las lenguas. Hechos capítulo 19. Hechos 19. Ya estamos viendo que las lenguas aparecieron en Hechos 2, en Hechos 10 y ahora aparecen en Hechos 19, versículos del 6 al 7. Dice así: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. 3 veces en el libro de Hechos aparecen las lenguas. En Hechos 2, día de Pentecostés. En Hechos 10, la casa de Cornelio. Aquí hablaron los judíos, aquí hablaron los gentiles. Y en Hechos 19, Pablo pone las manos sobre 12 hombres y dice que cuando él puso las manos sobre estos hombres, ellos recibieron el don de lenguas. Pablo encuentra aproximadamente a estos 12 hombres que solamente conocían el bautismo de Juan. Pero después de que Pablo les predica y los instruye en la palabra de Jesucristo, el Espíritu Santo viene sobre ellos. Pablo les pone las manos y hablan en lenguas, en idiomas. Ok, aquí tenemos 3 apariciones del don de lenguas en Hechos: 2, 10 y 19. Ahora, observemos algo maravilloso, porque el libro de Hechos no dice que toda persona que se convertía a Cristo hablaba en lenguas. Esto es maravilloso. Repito, el libro de Hechos no dice que toda persona que se convertía a Cristo hablaba en lenguas. Esas doctrinas hoy lamentablemente se predican en muchas iglesias. Y muchas iglesias le dicen a su congregación, muchos pastores le dicen a su congregación que tienen que hablar en lenguas como señal de ser bautizados en el Espíritu Santo. Pero eso no es bíblico. De hecho, en el libro de Hechos pasó 3 veces. Aquí tenemos lenguas en Hechos 3 veces. Ahora, vean cuántas veces en Hechos la gente se convertía y no había lenguas. Vamos a ir anotando estas citas bíblicas para que ustedes las puedan anotar también allí en su cuaderno. Hechos 2:41. ¿Qué pasó en Hechos 2:41? Y aquí voy a poner en el pizarrón, si ustedes me permiten, no lenguas, ¿verdad? Aquí hablaron en lenguas. Aquí podríamos poner sí lenguas y aquí no lenguas. Ok, en Hechos 2:41... Hechos 2:41, ¿qué pasó? Aproximadamente 3,000 personas se convirtieron. Y no detalla la Biblia que hablaron en lenguas. Hechos 4:4. ¿Qué pasó en Hechos 4:4? Otra cita bíblica para anotar. Aproximadamente 5,000 hombres se convirtieron al Señor Jesucristo y no detalla la Biblia que hablaron en lenguas. Hechos, y fíjense que no me he salido del mismo libro de Hechos. Hechos 8:36 al 39, la historia de el etíope eunuco. ¿Se recuerdan? El etíope va en su carruaje. Felipe llega al carruaje impulsado por el Espíritu Santo. Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? El eunuco le dice: ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Felipe le dice: ¿puedo subir a tu carruaje? El etíope deja subir a Felipe. El etíope entiende que lo que va leyendo en Isaías es la profecía del Mesías, ¿no? Isaías 53. Y Felipe le explica al eunuco: este es el Cristo, este es el Jesús, nuestro Salvador. El eunuco acepta a Jesucristo como el Mesías que habría de venir y dice: wow, la profecía de Isaías 53 ya se ha cumplido en la persona de Jesucristo.
acepta en su corazón al Mesías Jesucristo, no habla en lenguas y le dice a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe se baja del carruaje, se baja el eunuco, Felipe lo bautiza y Felipe es arrebatado por el Espíritu Santo y no habló en lenguas el eunuco. Otra conversión sin lenguas. Y una conversión muy importante es la de Saulo. Saulo se convierte en Hechos 9. Y en Hechos 9, Saulo no habla en lenguas. No habla en lenguas. Ya había pasado el día de Pentecostés en Hechos 2. Y ahora en Hechos 9, Saulo se convierte, pero no habla en lenguas. Saulo está ciego. Lo había dejado ciego la luz en el camino. Y Ananías llega a su casa, le pone las manos encima y le dice: hermano Saulo, el Señor que se te apareció en el camino me ha mandado para que recobres la vista. Le pone las manos encima y Saulo recobra la vista. Y dice la Biblia, comió. Luego dice que lo bautizaron en aguas y luego dice que salió a predicar el evangelio. ¿Por qué? Ya estaba lleno del Espíritu Santo. Las lenguas no son sinónimo de estar lleno del Espíritu. Pablo estuvo lleno del Espíritu desde el momento en que él en su corazón reconoció a Jesucristo que se le apareció en el camino. Y Ananías llega, le pone las manos y le dice: Saulo, Cristo, el Señor que se te apareció en el camino, me ha mandado para que recobres la vista. Y entonces Saulo reconoce a Jesucristo como el Señor, el Salvador. Y ese a quien él perseguía ahora es el Señor de su vida. Y Hechos 1:8 que dice: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Pablo recibió el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hablar en lenguas. No en ese momento. Lo recibió para testificar. Llevamos 4 porciones en el mismo libro de Hechos donde la gente acepta a Cristo y no hay lenguas. Vamos a otra más. Lidia en Hechos 16. Hechos 16, Lidia acepta a Jesucristo y no hay lenguas. Hechos 16 también, el mismo Hechos 16, el carcelero de Filipos reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador y no hay lenguas. Las lenguas no son sinónimo de que tú has aceptado a Cristo. Las lenguas no son sinónimo de que has sido bautizado por el Espíritu Santo. Pablo empezó a predicar. Después de que comió, se bautizó en aguas, reconoció a Cristo como el Señor y Salvador de su vida y salió, dice la Biblia en Hechos 9, lee Hechos 9, salió a predicar por todas las sinagogas. Pero no dice que habló en lenguas. Hablar en lenguas no es sinónimo de recibir el bautismo del Espíritu Santo. No pasó con Pablo, no pasó con todos estos y no pasó con millones de cristianos desde el siglo I hasta nuestros días. Voy a borrar el pizarrón para continuar. Ahora vamos en nuestro estudio a analizar los 3 capítulos de primera carta a los Corintios. Dejamos el libro de Hechos y nos vamos a la iglesia de Corinto. Pablo escribe en primera carta a los Corintios 12, 13 y 14, escribe sobre las lenguas. Y la palabra que Pablo utiliza en primera a Corintios es glosa. Es la misma palabra que se utilizó en Hechos de los Apóstoles. Glosa. No hay sentido alguno para pensar que Pablo está cambiando el significado de las lenguas en Corintios porque utiliza la misma palabra glosa. Así que bueno, en Hechos, glosa eran idiomas. En Corintios, glosa, ¿serán los mismos idiomas? Bueno, dejemos que nos responda el apóstol Pablo a través de la Biblia. Primera a Corintios 12. El don de lenguas no es para todos. El don no es para todos. Ustedes saben eso. Los dones no se da el mismo don a todos. Y esto lo podemos ver cuando ustedes leen primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 11. Y en 1 Corintios 12, 11, luego escribe que el don no es una técnica aprendida, sino que el don se reparte a cada uno según el Espíritu decide cómo repartirlo. O sea, el don no es una característica que yo aprendo. El don ya está repartido o lo reparte el Espíritu Santo como Él quiere. No es que yo me ponga a aprender
un idioma o me ponga a repetir una palabra para que el don de lenguas me llegue. No es así. Es un error de interpretación cuando algunas iglesias ponen a sus feligreses a repetir palabras para que les llegue el don de lenguas. No es así, porque 1 Corintios 12:11 dice que el Espíritu es el que reparte a cada uno y el don no es para todos. Pablo enumera diversos dones y dice que hay don de palabra de ciencia, de fe, de sanidades, de milagros, de profecía, de discernimiento de espíritus, de diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Pablo hace aquí diversos géneros de lenguas. ¿Qué son las lenguas? Ya lo estudiamos y son idiomas. Y también son los dialectos de los pueblos. Ya estudiamos esto y dice Pablo que entre los dones que el Espíritu Santo otorgaba hay diversos géneros de lenguas. O sea, ¿a qué se refiere con diversos géneros? Ya les expliqué. El género oficial del lenguaje en Guatemala es el español, pero hay 24 diversos géneros de dialectos adicionales al español. A eso se refiere el apóstol Pablo. 1 Corintios 12:10. Diversos géneros de lenguas. ¿Qué es esto? Lo que les dije ahora. Idiomas nacionales y dialectos de las comunidades alejadas. 1 Corintios 12:11. El Espíritu Santo es el que reparte a cada uno. Por lo tanto, los dones no se aprenden mediante técnicas. No se pueden fabricar. No se pueden inducir. Es el Espíritu Santo el que los reparte. Ahora, 1 Corintios 12:30. Pablo hace una pregunta y la voy a escribir yo acá. Pablo hace esta pregunta maravillosa y dice, ¿hablan todos lenguas? ¿Cuál es la respuesta? Pablo hace esa pregunta en primera carta a los Corintios 12:30. ¿Hablan todos lenguas? Pablo empieza a decir en 1 Corintios 12:27 al 30. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos hacen sanidades? ¿Hablan todos lenguas? La construcción gramatical del idioma griego, la respuesta es un rotundo no. Pablo lo que está diciendo es, no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos hablan lenguas, no todos hacen milagros, etc. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Hacen todos milagros? No. El don no es para todos. El mismo don. A algunos Dios les dio el don de profecía, el don de hacer sanidades, el don de tener palabra de ciencia, de conocimiento, de fe, y a otros el don de hablar idiomas, hablar en lenguas. ¿Hablan todos lenguas? No, dice Pablo. Bueno, ahí está el acertijo empezando a desbaratarse y empezando a aclararse. ¿Qué son las lenguas angelicales? Vamos a 1 Corintios 13. Ya analizamos 1 Corintios 12. Ahora vamos a 1 Corintios 13, porque ahí aparece una palabra, una frase importante de dos palabras que son lenguas angelicales. Y uno dice, ¿qué es esto? Lenguas angelicales. ¿Existen las lenguas angelicales? ¿O por qué Pablo las trae a colación en 1 Corintios capítulo 13? Pablo está haciendo una hipérbole. Pablo está haciendo una suposición. Y dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Está Pablo enseñando aquí que existe un don de lenguas angelicales? Por supuesto que no. Es una hipérbole, es un lenguaje retórico. 1 Corintios 13:1 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor. Pablo está enseñando aquí una exageración. Dice, si yo tuviera la capacidad de hablar todas las lenguas del mundo, todas las lenguas de los ángeles, todas las lenguas de este planeta y de cualquier otro, cualquier lengua, pero no tengo amor, de nada me sirve. ¿Por qué? Porque Pablo sigue diciendo en versículo 2, si entendiese todos los misterios y toda ciencia. Obviamente Pablo no entendía todos los misterios y toda ciencia. Versículo 2 dice, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes de aquí para allá.
Pablo nunca, dice la Biblia, que trasladó una montaña de un lugar a otro. Entonces Pablo está haciendo una hipérbole. Dice, si yo pudiera trasladar los montes con mi fe de aquí para allá, si yo tuviera todos los misterios, entendiera todos los misterios y toda ciencia, si entregase mi cuerpo para ser quemado, si hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, nada soy. O sea, Pablo no está diciendo que existan lenguas angelicales. Pablo está haciendo una hipérbole. Y esto es clarísimo cuando tú lees 1 Corintios 13, 1, 2, 3, 4. Pablo está haciendo una hipérbole. No está diciendo que hay lenguas angelicales. Y ahora tú dirás, pastor, o sea que no hay lenguas angelicales. Yo no lo sé. Siempre que los ángeles visitaron la tierra y hablaron con seres humanos, hablaron en el idioma de los seres humanos. Nunca hablaron en un idioma angelical. Por lo tanto, 1 Corintios 13:1, cuando Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, no constituye una base suficiente para sustentar la creencia de algunas iglesias o algunas doctrinas que consideran que Pablo está diciendo, sí, hay lenguas angelicales que debemos hablar. No. Muy bien. Explicado 1 Corintios 13, vamos a explicar 1 Corintios 14. Así que permítanme borrar aquí esta palabra, estas dos palabras de lenguas angelicales. 1 Corintios 14, ¿qué es lo que dice? ¿Será que las lenguas de 1 Corintios 14 son incomprensibles o son idiomas reales comprensibles para un oyente? Bueno, la profecía comunica algo que comprende cualquier persona porque la profecía se comunica en el idioma nacional o en el idioma local. Pero la lengua, está diciendo Pablo, haciendo un contraste entre profecía y lengua, la lengua, o sea, un idioma extranjero, no puede edificar a la iglesia. La profecía edifica, porque la profecía es la palabra de Dios y se presenta en el idioma nacional de la iglesia. Pero si alguien viene a la iglesia hablando en lengua extraña, o sea, en cualquiera de los dialectos que circundaban la iglesia de Corinto, y entra un indocto a la iglesia, ¿no creerán que estamos locos? Dice Pablo, que están locos. Ok, vamos a ver qué significa 1 Corintios 14. Si yo comenzara a hablar ahorita perfectamente con ustedes en mandarín, solamente si hay algún chino o alguien que estudió mandarín podría entender mi mensaje. De lo contrario, no se entendería. Sería un idioma extraño para ustedes. El mandarín que yo hablaría sería un idioma extraño. Eso dice Pablo. Si alguien habla en lengua extraña, o sea, en la lengua que no es la que hablamos aquí en Corinto, aquí hablamos griego. Si alguien habla en lengua extraña aquí en la iglesia, por favor. Y si todos empiezan a hablar en lengua extraña y entra alguien, va a decir que estamos locos. Vamos a analizar 1 Corintios 14, 2. Dice Pablo que si alguien habla en lengua, por el Espíritu habla misterios. Misterio no significa sonidos extraños o jerigonzas. Misterio significa que hay una verdad oculta que el que está escuchando o el que está hablando no entendía. Es un misterio. Es un misterio. Pero no está hablando Pablo de un lenguaje misterioso, sino que dice, si alguien, por ejemplo, si yo estuviera ahorita dando esta clase en mandarín, no estoy hablando en un lenguaje extraño, en una jerigonza. Estaría hablando en mandarín. Y en mandarín estaría descubriendo los misterios ocultos de la Biblia para los chinos. Los chinos que no han estudiado la Biblia tendrían misterios ocultos que descubrir. Y si yo les hablo en mandarín, ¡wow! Por el Espíritu yo estaría hablando misterios, descubriendo los misterios bíblicos para los chinos, porque yo nunca estudié mandarín, pero si el Espíritu Santo me diera el don de lenguas y me diera el don de hablar en mandarín y yo fuera china, por el Espíritu hablo misterios, porque nadie más va a entender, solamente ellos. Eso es lo que Pablo está explicando. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Vuelvo con mi ejemplo. Si Dios me diera el don de lengua, si me diera el don de hablar en mandarín, yo estaría hablando en lengua extraña para ti.
pero no para los chinos. Y entonces yo a sí mismo me edificaría. Y yo en la iglesia empezaría a hablar en mandarín. Y Pablo dice, no hables a sí mismo tú en tu lengua en la iglesia, porque a sí mismo te estás edificando. Las lenguas son para edificación de todos, o sea, los dones son para edificación de todos, dice Pablo, de la iglesia, no de una persona a sí misma. Perdón, se me cayó el borrador. No de una persona a sí misma. Eso es lo que está explicando Pablo. A sí mismo se edifica. Quiere decir, los demás no tienen edificación. Así que mejor habla en el idioma griego, que es el que se habla aquí en la iglesia de Corinto. Pablo no está hablando de una edificación espiritual que trajera una edificación general a la iglesia. Por eso es que Pablo hace el énfasis y pone el freno y dice, si alguien habla en lenguas, por el Espíritu habla misterios, porque nadie le entiende. Solamente, obviamente, aquella persona que habla esa lengua, ese idioma nacional o ese dialecto. Y dice, a sí mismo se edifica. Claro, no edifica a la iglesia. No tiene ningún valor el don de lenguas para edificar a los demás. A sí mismo está siendo edificado. Pablo lo que está diciendo es, se está levantando a sí mismo, ¿no? Una persona edificándose a sí misma, pero no está levantando la edificación de la iglesia en general. Ok, todo argumento de este capítulo 14 aterriza en esto. 1 Corintios 14:5. ¿Para qué es el don de lenguas? Para que la iglesia reciba edificación. ¿Cuándo? Cuando hay un intérprete. 1 Corintios 14:12. Procurad, dice Pablo, abundar en los dones para edificación de la iglesia. 1 Corintios 14:17. El otro que escucha la lengua no es edificado si no hay intérprete. 1 Corintios 14:26. Por lo tanto, hágase todo para edificación. Lo que Pablo está diciendo, no hable cada uno la lengua que el Espíritu Santo le dio como don de hablar idiomas. No lo hable aquí en la iglesia de Corinto adentro. Ya todos somos cristianos. Aquí hablemos en griego. Y por eso es que Pablo termina esta carta con algo tan maravilloso, en donde Pablo dice, yo prefiero que en la iglesia se hablen 5 palabras con el entendimiento y no 10,000 fuera de sentido. Sí, vamos a eso. Vamos a primera carta a los Corintios 14, 18 al 19. Primera carta a los Corintios 14, 18 al 19. Pablo dice, 5 palabras es más que 10,000 en lengua extraña. O sea, Pablo está diciendo, prefiero que se hablen 5 palabras con el entendimiento y no 10,000 en una lengua desconocida que nadie entiende. Eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, doy gracias a Dios, dice, porque yo hablo en lengua más que todos vosotros. Pero inmediatamente añade, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento que 10,000 palabras en lengua desconocida. Observe la proporción. 5 es mayor que 10,000. Pablo dice, si tan solo hablaran 5 palabras en griego, aquí en Corinto, entenderíamos mejor que alguien que hable 10,000 palabras en alemán, que aquí nadie habla alemán. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y Pablo dice, yo hablo en lenguas más que todos vosotros. Cuando Pablo dice esto, sigue sosteniendo que las lenguas son idiomas humanos, terrenales, dados por Dios de manera sobrenatural a algunas personas en esa época fundacional de la iglesia. Recordemos, Pablo era llamado a ser apóstol. Pablo era apóstol a los gentiles. Por lo tanto, Pablo casi nunca hizo su ministerio solo adentro de Jerusalén. Él salió del territorio de Israel y salió a los gentiles. Cuando Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos ustedes, se refiere estrictamente a que él poseía ese don sobrenatural de hablar en lenguas dado por el Espíritu Santo, porque él iba a predicar a comunidades donde habían dialectos, a
países donde habían idiomas nacionales y Pablo sobrenaturalmente era capacitado por Dios para hablar en esos idiomas, en esas lenguas. Y Pablo decía, doy gracias a Dios porque yo puedo hablar en esas lenguas, porque el Espíritu Santo a mí me ha dado el don de los idiomas para ir a visitar a todas esas nacionalidades, a todas esas comunidades de países extranjeros y llevar el mensaje de Cristo en su idioma en el cual ellos han nacido. Pero cuando estoy aquí en Corinto, dice Pablo, prefiero hablar en griego, porque aquí se habla griego. O sea, yo no voy a hacer una espectáculo de todos los idiomas que Dios me ha permitido hablar por el Espíritu Santo, dice Pablo. Yo puedo hablar en lengua más que todos ustedes. Tengo muchos idiomas que el Espíritu Santo me ha dado. Pero en Corinto, ¿por qué voy a hablar yo en otro idioma? Dice Pablo. No, aquí prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 10,000 palabras en una lengua que nadie entiende. Bueno, vamos a llegar a la conclusión de este estudio, que se ha vuelto largo. Vamos a ver cuál es la conclusión de Pablo. La conclusión de Pablo es la regla para hablar en lenguas. Y voy a ir al pizarrón para poner la regla. Aquí están las reglas en 1 Corintios 14, 26 al 28. Pablo establece las reglas apostólicas. Regla número 1. Hágase todo para edificación de la iglesia. Y esa no la anoté aquí, porque aquí anoté las más destacadas. Pero dice que el don de lenguas tiene que ser, o cualquier otro don, no solo el don de lenguas, para edificación de la iglesia. Regla número 2. Sea esto por 2 o 3 a lo sumo. O sea, si van a ir ustedes a un culto donde se hable en lenguas, tienen que conocer las reglas. En esa iglesia donde hablan en lenguas tienen que hablar 2 personas o máximo 3. Ok, siguiente regla. Por turno. No todos a la vez. Por turno. Siguiente regla. Tiene que haber un intérprete de esos 2 o 3 hermanos que hablaron en lengua. Uno adicional a ellos tiene que interpretar. Si no hay intérprete, cállese, dice Pablo. Ahí están las reglas. Las reglas son claras, hermanos. Hoy hay muchas iglesias que todos juntos están hablando en lenguas. Todos. Eso no es bíblico. Y por eso a mí no me quieren muchos. Porque dicen, usted está en contra del bautismo del Espíritu Santo. ¿Quién les dijo eso? Es una mentira. ¿Quién les dijo eso? Ustedes están inventando eso. Pero no, el bautismo del Espíritu Santo no son las lenguas. No son las lenguas. Pablo, cuando fue bautizado, cuando Ananías le puso las manos encima, recobró la vista, no habló en lenguas. El bautismo del Espíritu Santo se refiere a que Él nos capacita para salir a evangelizar. Recibiréis poder, Hechos 1:8, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y hablaréis en lenguas. Eso dice, no. Dice, y temblaréis, no. Y te reiréis, no. Y me seréis testigos. Hechos 1:8. El bautismo del Espíritu Santo está allí inmerso. Dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. El bautismo del Espíritu Santo significa estar lleno de la palabra de Dios, estar lleno de la presencia del Espíritu Santo y salir a hablar con denuedo la palabra de Dios, sin miedo. La palabra de Dios no significa hablar en lenguas. En Hechos, 3 veces dice la Biblia que se habló en lenguas. Hechos 2, Hechos 10, Hechos 19. Y en Corintios, la iglesia de Corinto, 4 veces. 4 veces en la Biblia se hablaron en lenguas. Y en Corinto no fue cuando la gente aceptaba. En Corinto fue para poner de manifiesto que muchos de los corintios habían recibido el don y querían ponerlo ahí en la iglesia a hablar. Y Pablo los calla y dice, hablen 2 o 3 máximo, por turno, o sea, 1 por 1. Y si hay un intérprete, y sin intérprete, mejor cállense. Porque en la iglesia prefiero 5 palabras con el entendimiento y no 10,000 que nadie entiende. Gálatas 5, 22, 23. El fruto del Espíritu incluye templanza. La palabra templanza es dominio propio, autocontrol. ¿Por qué algunos dicen que cuando el Espíritu Santo
me agarra. No puedo controlarme. No puedo controlar lo que estoy haciendo. No puedo controlar lo que está pasando porque el Espíritu Santo me agarró. ¿Por qué dicen eso? Porque no tienen al Espíritu Santo. Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Templanza, fruto del Espíritu. ¿Por qué dice algunos, cuando a mí el Espíritu Santo me agarra, yo ya me salgo de control? Porque no tienes templanza. No tienes el fruto del Espíritu, no tienes el Espíritu. Lo que te agarra es una emoción. No es el Espíritu. Es una emoción. Y si estás en un grupo, te agarra una emoción colectiva. El Espíritu Santo, hay que tener cuidado. Muchos me dicen a mí, cuidado, pastor, porque puede blasfemar contra el Espíritu. Eso mismo le digo yo a los que me critican. Cuidado, porque pueden blasfemar contra el Espíritu Santo, haciendo creerse a ustedes mismos que hablan un idioma angelical cuando solo están hablando glosolalia, jerigonzas. Cuidado, eso es burlarse del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es templanza. ¿Qué es templanza? Dominio propio, autocontrol. Si tú dices, cuando el Espíritu me agarra, yo no sé, yo no me controlo, no tienes el fruto del Espíritu entonces. Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. No caigamos en descontroles en la iglesia. Dios es un Dios de orden. Espero que esta clase te haya servido para conocer un poquito más del don de lenguas. El don de lenguas en la Biblia siempre se trató de idiomas. Hechos 2, idiomas. Día de Pentecostés, los extranjeros escucharon a los judíos hablar cada uno en su propia lengua en que habían nacido. Hechos 10 y 11, casa de Cornelio, idiomas. Los judíos escucharon a los gentiles hablar en idiomas. Y dijo Pedro, guau, también sobre ellos, sobre los gentiles, Dios está. Hechos 19, idiomas. Pablo le pone las manos encima a 12 hombres y hablan en idiomas. 1 Corintios 12, idiomas distribuidos sobrenaturalmente a todos los que Dios quiere darles ese don. No es para todos el don de lenguas. Algunos les da dones de profecías, dones de discernimiento, dones de fe, dones de apostolado, etcétera, de sanar a los enfermos, de hacer milagros, y a otros el don de hablar en idiomas. 1 Corintios 13, las lenguas angelicales no existen. Pablo está haciendo una suposición, una hipérbole, y dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Son idiomas también los que Pablo está haciendo alusión. 1 Corintios 14, idiomas. Pablo habla del significado, de la comprensión de los extranjeros en la iglesia de Corinto. Si no hay intérprete, cállense, porque ellos no pueden entender los idiomas que ustedes están hablando. Son idiomas. Así que si alguien hoy dice que habla en lenguas, pasa el siguiente filtro. Filtro número 1. ¿Tiene significado lo que está hablando? 1 Corintios 14, 10. Te lo voy a dar con citas bíblicas. Filtro número 2. ¿Puede interpretarse lo que alguien está hablando? 1 Corintios 14, 13 al 27. Filtro número 3. ¿Hay intérpretes que puedan descifrar lo que esa persona está hablando? 1 Corintios 27, 28. Filtro número 4. ¿Hablan por turno o hablan todos juntos? 1 Corintios 14, 27. Filtro número 5. ¿Son 2 o más los que están hablando? 2 o 3, ¿o son más los que están hablando? Bueno, 1 Corintios 14, 27. Filtro número 6. ¿Edifica a la iglesia lo que están hablando? 1 Corintios 14, 12 al 26. Filtro número 7. ¿Existe orden y dominio propio cuando supuestamente el Espíritu los toma o no? 1 Corintios 14, 32, 33 y 40. Así que pasa tú como creyente, como cristiano, filtros. Y tú di, ¿esto que estoy oyendo son lenguas bíblicas o son jerigonzas aprendidas en la época moderna? En conclusión, si alguien dice, pastor, yo escuché su clase, pero es que yo he sentido la presencia de Dios. Alguien puede decir, yo sentí. Otro puede decir, yo experimenté. Otro puede decir, pero en mi iglesia siempre lo hemos hecho.
Otro puede decir, pero mi pastor me está enseñando siempre que recibir al Espíritu Santo tiene que ver con hablar en lenguas y con sentir algo en el cuerpo. La pregunta sería, ¿qué dice la Biblia? ¿Habla la Biblia que tienes que sentir algo? ¿En dónde? ¿Dónde está esa doctrina bíblica de que cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas tenemos que sentir algo? ¿Dónde está? ¿Dónde la sustentas? Yo te invito para que estudiemos juntos la palabra de Dios, para que cada día crezcamos en el conocimiento de la fe en Jesucristo. Y la pregunta no es ¿qué sentimos en un culto?, sino ¿qué dice la Biblia respecto a lo que está pasando en el culto? No vivamos por emocionalismos, vivamos por la palabra de Dios. La sola Escritura es la que tiene que darnos consistencia para entender esa palabra de Dios a la luz de la iluminación del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Saludos desde Guatemala.